Es una locura total pensar que cada vez que activas el Bluetooth de tu teléfono para aislarte del mundo, le estás rindiendo un homenaje directo a un jefe nórdico con un diente podrido y gris que unificó tribus a base de hachazos. Sí, el futuro tiene un sentido del humor bastante retorcido. La historia oficial nos vendió que estos tipos solo sabían quemar barcos y gritar, pero la realidad humana es que eran empresarios inmobiliarios brutales que fundaron capitales como Dublín y Kiev, controlando el dinero del mundo antiguo. A mí me vuela la cabeza cómo la cultura pop nos cambia el panorama para hacernos creer que eran simples bestias salvajes. Hoy vamos a destrozar los mitos más grandes sobre la tecnología, los rituales y la vida diaria de los vikingos. Suscríbete al canal para no perderte este viaje sin anestesia. Dejemos las leyendas de lado y arranquemos de una vez. El mito del bárbaro con olor a requesón. Nos vendieron la moto de que los vikingos eran unas moles con trenzas llenas de mugre, cuernos en el casco, que por cierto nunca existieron, y un olor corporal capaz de tumbar a un buey a 2 kilómetros de distancia. Pues resulta que no, el típico bruto del norte que no ha visto el agua desde su bautizo es un invento total. Los tipos eran unos malditos obsesivos del cuidado personal. En serio, mientras el resto de la Europa medieval consideraba que sumergirse en una tina 1 o 2 veces por 12 meses ya era un exceso pecaminoso, estos tíos tenían un día entero de la semana reservado exclusivamente para frotarse bien el lomo. Si desentierras la tumba de un guerrero nórdico en Escandinavia o en Islandia, no vas a encontrar solo hachas oxidadas. Te vas a topar con estuches de cuero con peines tallados en asta de ciervo, pinzas para depilarse las cejas, navajas bien afiladas y unos utensilios metálicos pequeñitos diseñados únicamente para sacarse la cera de las orejas. Sí, tenían palitos para los oídos antes de que fuera moda. Prácticamente cada adulto, daba igual si era un tipo enorme de 2 metros con cara de pocos amigos o una campesina, llevaba encima su buen peine de hueso. De hecho, un monje inglés del siglo XIII, llamado Juan de Wallingford, escribió unas quejas monumentales que daban hasta risa. El buen hombre estaba indignado porque los vikingos se bañaban cada sábado, se cepillaban el pelo a diario, se cambiaban de ropa a menudo y, claro, olían tan bien que las mujeres inglesas los preferían a ellos antes que a sus propios maridos. Un aplauso para el marketing del jabón. La palabra sueca para el sábado, lördag, viene directamente del nórdico antiguo y significa literalmente día de lavado. La gran pirueta de la historia es que usaban un jabón ultra fuerte con mucha lejía que les decoloraba el pelo y la barba hasta dejarlos platino. Básicamente se hacían las mechas para ir a saquear. Al final, la etiqueta de cochinos fue una venganza de los monjes a los que les robaban el oro. Era más fácil pintarlos como monstruos que admitir que olían mejor que toda la corte del rey. Un dolor de muelas tecnológico. Es una locura total pensar que cada vez que configuras tus auriculares inalámbricos para aislarte del mundo en el autobús, le estás rindiendo un homenaje directo a un señor de la Edad Media con una higiene bucal bastante cuestionable. Olvídate de los nombres futuristas o las siglas corporativas aburridas de Silicon Valley. La tecnología inalámbrica más usada del planeta Tierra se llama así por Harald Gormson, un jefe del norte del año 960 que pasó a la historia con el tierno apodo de Bluetooth, diente azul. El motivo de este alias no era precisamente que tuviera superpoderes cromáticos, sino que cargaba con una pieza dental completamente muerta, grisácea y podrida en medio de la boca que debía dar bastante miedo al hablar. Imagina el panorama antes de la llegada de los dentistas modernos. Lo divertido del asunto es que en los años 90, cuando empresas gigantescas como Ericsson, Intel y Nokia intentaban que los ordenadores y los teléfonos se entendieran entre sí sin usar cables, aquello parecía una zona de conflicto diplomático absoluto. Nadie quería ceder un milímetro. Un ingeniero de Intel llamado Jim Kardach, que justo en ese momento devoraba una novela histórica sobre naves nórdicas, soltó la idea de usar el nombre del monarca de forma provisional porque el tipo había logrado unificar tribus enteras que se daban con todo. Al final, el parche temporal se quedó para siempre.
Pero la verdadera joya del pastel que casi todo el mundo ignora por completo está grabada en la pantalla de tu móvil ahora mismo. Ese icono azul que activas a diario no es un diseño abstracto moderno, es la fusión matemática de dos letras del alfabeto rúnico de hace 1000 años, la H y la B larga. Unieron las iniciales del rey para crear un amuleto informático que hoy llevan miles de millones de aparatos electrónicos en todo el globo. Pensar que dependemos de un código medieval para que funcione el manos libres del coche demuestra que el futuro tiene un sentido del humor maravilloso. Berserkers, los guerreros de la furia. Imagina tener un compañero de trabajo que es el empleado del mes cuando hay crisis, pero que en los días tranquilos se dedica a morder las mesas de la oficina y a aullar desnudo en los pasillos. Bueno, eso eran exactamente los berserkers para la sociedad vikinga. La historia siempre nos los ha vendido como super soldados místicos que vestían pieles de oso, pero la realidad humana es mucho más incómoda y sinceramente bastante caótica. Estos tipos entraban en combate en un estado de trance tan destructivo que no les importaba recibir un hachazo en la pierna, pero el verdadero problema empezaba cuando regresaban a casa. La ciencia se ha roto la cabeza intentando explicar su secreto, y durante el siglo XX, la teoría favorita era que se metían un festín de hongos alucinógenos antes de la batalla. El pequeño detalle que los historiadores modernos adoran ignorar es que ese hongo específico provoca más ganas de vomitar, sueño y una confusión terrible que energía para pelear con un hacha de 2 metros. Es mucho más probable que simplemente se emborracharan hasta el infinito con cerveza casera o que usaran una planta tóxica llamada beleño negro combinada con cantos rituales para autohipnotizarse en grupo. Vamos, el equivalente vikingo a una noche de fiesta descontrolada que se sale de las manos. Lo divertido es que eran tan peligrosos que las propias leyes de Islandia tuvieron que prohibir expresamente ser berserker en tiempos de paz. Si te daba la locura fuera del campo de batalla, te caía una multa enorme o te echaban del pueblo a patadas porque nadie quería vivir al lado de un maníaco que no sabía cómo apagar su modo destructivo. Eran útiles para asustar al enemigo, claro, pero una pesadilla total para la convivencia diaria. Al final del día, estos temidos guerreros de Odín no eran más que tipos con un trabajo muy específico que solo era legal mientras durara la guerra. Aceptar que tus héroes más temidos eran en verdad unos parias sociales que la gente evitaba en los banquetes nos demuestra que la historia siempre es más divertida sin el filtro de la leyenda. Funerales en barco vikingo. La idea de quemar a los muertos flotando en el agua fría es hermosa para una película de Hollywood, pero un desastre total de logística en la vida real. Si lo piensas por un segundo, intentar encender un trozo enorme de madera húmeda flotando en el mar, usando flechas con fuego que se apagan con el viento, es casi imposible, además de que el cuerpo terminaría flotando a medio cocinar en la playa del vecino. La realidad humana detrás de este mito es mucho más interesante y bastante más costosa de lo que nos han contado. Un diplomático árabe del siglo X nos dejó un diario de viaje donde explicaba que, para despedir a un jefe, primero ponían el barco en tierra firme, lo llenaban de comida, ropa cara y demasiadas cosas valiosas. El problema es que el nivel de drama era altísimo, incluyendo sacrificios que hoy harían que los anunciantes de televisión salieran corriendo del susto. Lo genial es que los arqueólogos han encontrado barcos enterrados bajo toneladas de tierra en Noruega que estaban como nuevos, sirviendo como una cápsula del tiempo gigante. En uno de ellos, llamado Oseberg, no había cenizas, sino un barco intacto guardado en arcilla con 2 mujeres, 15 caballos, 6 perros y hasta camas de madera. En otro entierro encontraron pavos reales. Sí, pavos reales en el frío norte, un lujo absoluto para presumir estatus. Esos entierros eran un festival de dinero, diseñados para que todo el mundo viera lo rico que eras antes de irte al otro mundo. La gran vuelta de tuerca es que la famosa escena del barco en llamas navegando hacia el horizonte casi nunca pasó. Era un recurso de emergencia exclusivo para jefes que pasaban a mejor vida estando muy lejos de su hogar, donde era más fácil quemar todo ahí mismo que cargar un cuerpo pesado durante meses de viaje de regreso. Al final, los vikingos preferían enterrar sus mejores juguetes bajo el suelo antes que ver su dinero flotar y hundirse en la nada. Gastar una fortuna en meter barcos enteros y mascotas exóticas bajo la tierra demuestra que el miedo a pasar desapercibido es más viejo que la propia historia humana.
El verdadero negocio de los vikingos. Imagínate el currículum de un vikingo en el año 841, experto en navegación, entusiasta del hacha y agente de desarrollo inmobiliario. Nos vendieron la idea de que estos tipos solo sabían romper cosas y quemar barcos, pero la realidad es que el mapa de Europa actual existe gracias a que decidieron dejar de romper todo y ponerse a construir. Varias de las capitales más caras y modernas de hoy nacieron porque a un grupo de nórdicos les dio por estacionar sus barcos y fundar lo que básicamente eran los primeros vecindarios privados de la Edad Media. Tomemos el ejemplo de Dublín. Hoy es una capital con más de 1 millón de personas donde pagas una fortuna por un café, pero en el año 841 era solo un pantano donde una flota nórdica decidió armar un fuerte portuario permanente. Gobernaron ahí por casi 3 siglos. Literalmente, si caminas hoy por el castillo de Dublín, estás pisando el mismo barro donde ellos guardaban sus pertenencias. En los años 70, unas excavaciones en una zona llamada Wood Quay dejaron claro que debajo del asfalto moderno había una red entera de talleres y casas vikingas. Pasaron de mudarse por la fuerza a convertirse en los dueños del barrio. Luego está York, en Inglaterra. En el año 866, el ejército nórdico llegó, vio el lugar, le cambió el nombre a Jorvik y lo convirtió en la capital de su propio reino por casi un siglo. Hoy la gente paga una entrada en el famoso centro vikingo de Jorvik para ver cómo vivían, pero en ese entonces ellos eran los que controlaban el comercio de toda la región norte. Y la historia se pone más intensa cuando miras hacia el este, en Kiev. La narrativa oficial dice que unos gobernantes nórdicos llegaron en el siglo IX y pusieron orden en el caos local. De hecho, la dinastía ruríkida, que venía directamente de un jefe nórdico, manejó esos terrenos por siglos. La ironía máxima es que el nombre de Rusia viene del término Rus, que era como llamaban a los vikingos del este. Aunque hoy en día este tema levanta ampollas políticas por ver quién hizo qué, los restos bajo tierra no mienten. Los nórdicos estuvieron ahí metidos hasta el cuello. Pero el caso más insólito de reconversión profesional ocurrió en el norte de Francia, en el año 911. El rey francés Carlos el Simple, que haciendo honor a su apodo no se complicó la vida, estaba tan harto de que le saquearan el Valle del Sena que llamó al jefe vikingo Rollo y le propuso un trato de oficina. Te doy toda esta costa, te bautizas, dejas de molestarme y de paso me defiendes de los otros vikingos que vengan. Rollo miró el papeleo. Dijo que sí, y esa zona pasó a llamarse Normandía, la tierra de los hombres del norte. Aquí viene el giro que nadie te cuenta. Solo 155 años después de ese trato, un descendiente directo de Rollo, Guillermo el Conquistador, cruzó el Canal de la Mancha y se quedó con toda Inglaterra en la batalla de Hastings. Los normandos que cambiaron la historia inglesa no eran más que vikingos domesticados que cambiaron los barcos por castillos de piedra, pero manteniendo exactamente las mismas ganas de quedarse con lo ajeno. La Guardia Varenga. Basilio II, el emperador del Imperio Bizantino, gobernaba el lugar más sofisticado del planeta desde un trono de oro en Constantinopla, pero tenía un pequeño drama doméstico. Sus propios soldados querían jubilarlo antes de tiempo, mediante discretos golpes de estado. Claro, para no terminar con un puñal en la espalda, el tipo tomó la decisión más lógica del mundo medieval: contratar a 6.000 vikingos gigantes como guardaespaldas personales. Sí, el emperador cristiano más refinado confió su vida a unos bárbaros del norte que solucionaban los debates filosóficos con un hacha de 2 metros. Lo divertido es que a estos tipos no les importaba la política local ni quién se sentaba en el trono. Solo les interesaba que el que estuviera ahí arriba tuviera las monedas suficientes para pagarles el sueldo a fin de mes. Durante 3 siglos, estos muchachos escandinavos se pasearon por los pasillos de mármol de Constantinopla como la verdadera élite de seguridad. Su herramienta de trabajo favorita era un hacha danesa tan absurdamente pesada que podía partir a un caballo por la mitad de un solo golpe. Los cronistas de la época los miraban con una mezcla de admiración y puro pánico, describiéndolos como una pared andante de cuchillas giratorias. La Guardia Varenga se volvió tan famosa y tan absurdamente rica que guerreros legendarios cruzaban miles de kilómetros solo para postularse al empleo. El mismísimo Harald Hardrada, que años más tarde sería rey de Noruega, trabajó ahí 10 años y volvió a su tierra con tantos sacos de oro que no sabía ni dónde meterlos.
Pero aquí viene el giro que los libros de historia suelen maquillar para que suene más épico de lo que fue. Aunque nos venden a estos tipos como los guardaespaldas más leales del universo, la realidad es que tenían una cláusula de contrato bastante peculiar. Cuando un emperador pasaba a mejor vida, la tradición bizantina les daba un pase libre de una noche para entrar a los tesoros imperiales y saquear absolutamente todo lo que pudieran cargar con sus propias manos. Básicamente, a la Guardia Varenga le convenía económicamente que sus jefes no duraran demasiado en el cargo. Al final, la seguridad premium del emperador resultó ser un negocio redondo donde la lealtad duraba exactamente lo que tardaba en vaciarse la billetera. El secreto biológico del acero nórdico. El hierro que sacaban de los pantanos de su tierra natal era una auténtica desgracia. Era blando, maleable y servía para hacer clavos, pero si intentabas golpear un escudo con eso, tu flamante espada terminaba doblada como un plátano maduro. Para arreglar ese desastre técnico, necesitaban introducir carbono en la mezcla, un concepto químico que, por supuesto, ellos entendían tanto como nosotros entendemos el algoritmo de las redes sociales. Su solución fue brillante por pura intuición: triturar huesos de vacas, cerdos y osos para echarlos directamente al fuego sagrado de la forja. El carbono de los restos animales se fusionaba con el hierro blando en la superficie, creando una capa exterior de acero ultra resistente que envolvía un núcleo flexible. Eso permitía que el arma absorbiera los impactos brutales de las batallas sin romperse en 1000 pedazos. Imagina la escena de un guerrero anglosajón con su armadura pesada y cara, viendo cómo una hoja forjada con costillas de cerdo cruza su defensa como si fuera mantequilla tibia. Lo mejor de todo es la parte psicológica del asunto. Para un herrero de la época, aquello no era un proceso de cementación molecular, sino un ritual nigromántico donde el espíritu del animal, o incluso de un ancestro fallecido, se metía dentro del arma para guiar los golpes. Una espada que literalmente consumía muertos para volverse más fuerte es el colmo de la estrategia de mercadotecnia medieval. Tan buenas eran que los comerciantes árabes del río Volga pagaban fortunas por ellas, y el mismísimo Imperio Franco tuvo que prohibir su exportación porque se dieron cuenta de que venderle tecnología militar de punta a tus futuros invasores no era precisamente la idea más brillante del siglo. Aunque hoy en día los expertos todavía discuten si las famosas y exclusivas espadas con la marca Ulfbert usaban este carbón de origen animal o si importaban bloques de crisol de alta calidad desde Asia Central a través de rutas comerciales kilométricas, la realidad es que el truco de los huesos salvó la economía militar de una cultura que no tenía acceso a minas de hierro decentes. Lograron dominar los campos de batalla usando química avanzada disfrazada de brujería chamánica. Menos mal que hoy usamos el carbono para hacer raquetas de tenis y no para fundir a nuestros abuelos. ¿Cuál de todos estos secretos nórdicos te voló más la cabeza? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó este viaje al pasado, deja tu poderoso like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nada. Mira los videos que están apareciendo en pantalla para seguir descubriendo la historia. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.